Aleluya, gloria a Dios, amén, que el Señor les bendiga en esta hermosa hora, en esta hermosa tarde. Sea bienvenido en esta hermosa tarde, en esta transmisión que el Señor nos permite, amén, compartir una vez más la hermosa palabra del Señor. Así que venimos del Ministerio Santidad a Jehová, estamos compartiendo la palabra del Señor todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, amén. Es un privilegio, es un gozo estar delante de ustedes, amén. Yo sé que en muchas ocasiones, ¿verdad?, se nos ha compartido la palabra del Señor, pero sin duda, amén, una vez más el Señor nos permite compartir la hermosa palabra del Señor. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga a sus familias, amén. Dios bendiga a aquellas vidas que se conectan, que siempre están ahí pendientes de las transmisiones, aquellos hermanos, hermanas que siempre están orando por nosotros, que siempre están ahí ayudándonos, ¿verdad?, en sus oraciones. Que el Señor les bendiga de una manera especial, amén. Así que sin más palabras mías, amén, yo le invito a abrir la palabra del Señor. Si usted tiene esa posibilidad, esa facilidad de abrir la palabra del Señor, pues yo le invito a que lo haga, amén. Y si no lo puede hacer por algún motivo, pues solamente, amén, abra su corazón para oír la voz de Dios, amén. Así que le invito a que abra su Biblia en el libro de Josué, en su capítulo 1, y lo vamos a leer del versículo 5 al versículo 9, amén. Del versículo 5 al versículo 9 del capítulo 1 del libro de Josué, amén. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios, amén. Después de leer la palabra del Señor, vamos a hacer una breve oración pidiéndole al Señor que añada bendición a su palabra. Dice de esta manera: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se las daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Palabra de nuestro Dios, aleluya. Sin duda el Señor ha sido más que bueno, el Señor ha sido fiel hasta este hermoso momento, amén. Así que en esta hora vamos a pedirle al Señor que Él añada bendición a esta palabra y que el Señor sea guiándonos, amén, en medio de esta enseñanza. Gracias, Señor Jesús, en esta hermosa hora. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este hermoso momento, Señor, que usted nos permite, Dios mío, compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora, Dios mío, que su presencia, Dios mío, esté en este lugar, mi Señor, y que esté, Dios mío, con cada uno de mis hermanos, Señor, que esté escuchando tu palabra, Dios mío. Que seas tú, Dios mío, hablando, Señor, de una manera especial, mi Señor. Que seas tú, Dios mío, fortaleciendo, Dios mío, a cada una de las vidas, Señor, que están necesitadas, Dios mío.
necesitadas de una palabra de aliento, Dios mío, para poder seguir hacia adelante, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, porque usted hablará, Dios mío, de una forma especial, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Le damos gracias al Señor, amén. Vamos a estar hablando bajo el tema esfuérzate y sé valiente, amén. Sin duda, como sabemos, el autor de este libro pues fue Josué, amén. Vamos a hablar un poco sobre Josué antes de enfocarnos en estos versículos que acabamos de leer. En este punto de la palabra, amén, el pueblo del Señor ya estaba listos por orden del Señor a conquistar a toda aquella tierra de Canaán, aquella tierra prometida que el Señor le prometió a Abraham, Isaac y a Jacob y a toda su descendencia. El Señor les da esa promesa y en este punto pues el Señor le dice a Josué que se las iba a dar, que se las iba a hacer heredar. Y para hablar un poco sobre Josué, amén, para ver por qué Josué fue elegido para que fuera el sucesor de Moisés y por qué Josué, amén, él hace repartir esta tierra conquistada que el Señor les prometió. Dice la palabra del Señor que antes que se llamara Josué, amén, dice la palabra que se llamó Oseas. Su primer nombre fue Oseas, pero dice la palabra del Señor que Moisés se lo cambia por Josué. Y dice que Josué en hebreo significa Joshua. Dice que significa Jehová es salvación o Jehová salva. Eso es el significado de Yeshua en hebreo. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor le dice a Moisés que mandara a que espías a que fueran a aquella tierra que el Señor les iba a dar, dice la palabra del Señor que Moisés escoge a los príncipes, escoge a los líderes de Israel. Y dice que va Josué y también va Caleb y otros 10 príncipes, otros 10 líderes de las demás tribus. Recordemos que eran 12 tribus en Israel y cada uno tenía su representante, su príncipe, su líder. Y Josué era príncipe, era líder de la tribu de Efraín. Y Caleb también era un príncipe, un líder de la tribu de Judá. Eso dice la palabra del Señor. Y dice que Moisés les da un mandamiento y les dice que vayan a toda esa tierra y que la exploren, que vean si es tierra seca, tierra estéril o tierra que se puede fructificar en frutos. Y le dice que vean si aquella tierra, ¿verdad? Pues los hombres son débiles, son fuertes. Y Moisés les dice que vean todos los puntos débiles o los puntos fuertes de aquella tierra. Por lo cual dice la palabra que ellos van a esta tierra y recorren alrededor de 800 kilómetros y se tardan alrededor de 40 días en aquella tierra. Dice la palabra del Señor que cuando ellos regresan a dar las noticias a Moisés, al pueblo del Señor, ellos le dicen muchas cosas que ponen, ¿verdad?, a temblar al pueblo, lo ponen temeroso, lo ponen, ¿verdad?, desalentador. Aquellas noticias, sin duda, para muchos de ellos, amén, vamos a hablar de 10 de los espías, porque con Josué y Caleb eran 12, pero vamos a evitar en este pedazo, digámoslo así, vamos a evitar
a Josué y a Caleb. Y vamos a enfocarnos en aquellos 10 espías que le dicen a Moisés y a la tierra que aquella tierra, ¿verdad? Pues tenía frutos, pero ellos decían que los hombres eran fuertes, que los hombres eran grandes y que esa tierra, ¿verdad? Pues se tragaba a sus moradores. Que esa tierra, ¿verdad? Pues eran ciudades grandes, ciudades fortificadas. Y en esa tierra, ¿verdad? También habitaban los gigantes. Ellos fueron a dar esas noticias, amén, que desanimaron al pueblo del Señor. Por lo cual Caleb, amén, dice la palabra que él hizo callar a todos del pueblo del Señor y él les dijo, no, nosotros vamos a ir con ellos. Vamos a ir contra ellos. Nosotros podemos pelear contra ellos. Pero dice la palabra del Señor, amén, que estos hombres dijeron que no, porque ellos eran más fuertes que los del pueblo de Israel. A ellos se les olvidó que el que peleaba por ellos era Dios, que no era por su propia fuerza, sino que sus victorias dependían del Señor. Y por eso el pueblo, ¿verdad? Se desanima, se desalenta por escuchar estas noticias. Por lo cual dice la palabra del Señor que cuando lo escuchó Moisés, amén, y dice que ellos se postraron a tierra al escuchar estas noticias, pero Caleb y Josué le dijeron al pueblo, no, con nosotros está Dios. Ellos están desamparados, pero con nosotros está Dios. Si nosotros vamos contra ellos, los vamos como a pan, de una forma fácil. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. Que en cada lucha, ¿verdad? Que iba a estar con ellos. Por lo cual el pueblo del Señor trató de apedrearlos. Trató de apedrearlos. Y dice que cuando estaban en ese intento, la gloria del Señor descendió y se apareció en el campamento, en el tabernáculo de reunión. El Señor se apareció ahí. Y dice la palabra del Señor que Jehová Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a creerme? ¿Hasta cuándo este pueblo va a creer en que yo estoy con ellos, en que yo estoy en medio de ellos? Toda esta palabra usted lo puede encontrar en el libro de Números, en su capítulo 13 y 14, para que usted más adelante, si usted tiene tiempo, usted pueda escudriñar la palabra del Señor. En la palabra del Señor podemos encontrar muchas cosas. Un consejo, amén, que nadie nos puede dar, solamente Dios. Amén. Y ahí podemos encontrar lo que en este momento pues les estoy compartiendo. Y dice la palabra del Señor que cuando Jehová Dios se apareció en el tabernáculo de reunión, el Señor, sin duda el Señor se enojó en grande manera. ¿Por qué? Porque aquel pueblo que había visto grandes señales, grandes maravillas de cómo ese mismo pueblo, amén, que estaba ahora renegando, amén, ellos habían visto las plagas en Egipto, de cómo Dios había peleado por ellos de una manera, amén, poderosa, de una manera que todos sus enemigos se sorprendían al ver semejantes milagros. Pero en este punto el pueblo una vez más duda de que Dios estaba con ellos, por lo cual Dios le dice a Moisés y le dice que él estaba dispuesto a raer a toda esa generación. Y Dios le dice a Moisés, yo voy a hacer de ti una generación más grande, más poderosa que estos. Pero una vez más Moisés intercede por su pueblo. Vemos el corazón intercedor de Moisés al él interceder al Señor por el pueblo.
Dice que Moisés le dice a Dios, pero si tú los destruyes, ¿qué será de tu grande nombre? Lo van a escuchar los egipcios, lo van a escuchar nuestros enemigos. ¿Y qué va a ser de tu nombre? Por lo cual dice la palabra que el Señor los perdona. Dios los perdona. Pero Dios le dice a Moisés, yo los he perdonado. Pero toda esta generación de 20 años para arriba no entrará en aquella tierra prometida. No va a entrar toda esta gente mayor de 20 años por cuanto han dudado de que Dios estaba con ellos. Y Dios iba a levantar una nueva generación. Una nueva generación, amén, que entrara a poseer lo que un día Dios le prometió a Abraham, lo que un día Dios le prometió a Isaac y a Jacob. Y dice la palabra del Señor que Dios persevera, persevera la vida de Josué y de Caleb. ¿Por qué? Porque en ellos se halló un espíritu diferente, porque ellos hablaron lo que verdaderamente ellos habían visto. Habían visto, ¿verdad?, todas esas ciudades fortificadas, fuertes, aquellos hombres. Pero ellos sabían que el que estaba con ellos era Dios, que con el que estaba el pueblo del Señor era Dios. Ahí no es con fuerza humana. No era con fuerza humana, sino que era con el poder de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, amén, que Dios solamente en ese momento, pues de alguna forma, extermina a aquellos 10 espías que habían hablado y que habían desalentado, que habían desanimado al pueblo del Señor. Y Dios manda una plaga a esos 10 espías y ellos mueren delante del Señor. Y con el pueblo, amén, que ya no iba a entrar, dice la palabra del Señor, que anduvieron ahí divagando 40 años en el desierto hasta que todos murieron, hasta que los mayores de 20 años murieron. Y cada año, ¿verdad?, 40 años, y recordemos que los 12 espías en aquella tierra 40 días investigando los puntos débiles o los puntos fuertes de la tierra de Canaán. Por lo cual el Señor le dice a Moisés que por cada año por cada día que ellos estuvieron en Canaán, ellos iban a pasar un año en el desierto. O sea que si sumamos eran 40 días que ellos estuvieron en esa tierra y iban a estar 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos dudaron de que el Señor estaba con ellos. Ahora la palabra del Señor, amén, dice que Dios preservó la vida de Josué y de Caleb. Cuando Moisés había muerto, amén, el sucesor pues fue Josué. Y en Josué capítulo 1, en la palabra que acabamos de leer, yo creo que sin duda, ¿verdad?, como todo hombre, amén, Josué tenía, ¿verdad?, sus temores, sus miedos, como todos nosotros los podamos tener. Pero aquí el Señor, ¿verdad?, le está diciendo de que el siervo de Jehová, que era Moisés, recordemos que Moisés era un servidor, era un siervo de Dios y Josué era un servidor de Moisés. Amén. Josué era un servidor de Moisés. Pero en este punto Moisés ya había muerto. Y el Señor le dice a Josué, en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés,
estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué, como todos nosotros, ¿verdad? Un hombre común, necesitaba ser alentado. Y eso fue lo que precisamente Dios hizo. Lo alentó al decirle que nadie le podría hacer frente. En otras palabras, nadie iba a poder contra Josué. Nadie. Al que se levantara, ¿verdad? No iba a poder. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que nadie le podía hacer frente. ¿Por qué? Porque con él estaba Dios. Con él estaba Dios. En Hebreos 13:6 dice la palabra: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi Salvador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es el que nos ayuda a cada uno de nosotros. En cualquier temor que usted pueda tener, ¿verdad? El Señor está ahí. ¿Por qué? Porque más grande es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Y en el versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Una vez más el Señor le está diciendo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. No era nada fácil para Josué, porque recordemos que Josué, ¿verdad? Pues era un valiente. Era un hombre que salía a la guerra, que salía a la batalla, y en este caso el Señor le iba a dar las estrategias. El Señor le iba a decir cómo derrotar a sus enemigos. Por eso el Señor sabía que para Josué no iba a ser algo fácil. Para Josué no iba a ser fácil conquistar a toda esa tierra y salir a la guerra, ¿verdad? Y pelear. Y después de pelear, pues repartir toda la tierra. Y dice la palabra del Señor en el versículo 7. Solamente esfuérzate, nuevamente le vuelve a decir. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No temas, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Una vez más el Señor le dice que no se tenía que apartar de este libro, de la palabra del Señor, que no tenía que desviar su mirada ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Por qué, amados hermanos? Es muy fácil desenfocarnos en nuestra mirada. Es muy fácil poner nuestra mirada en otro lado. Pero aquí, ¿verdad? Dios está llamando a Josué y al pueblo del Señor a que ellos no tenían que apartarse de este hermoso libro, de la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor en el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La ley son los primeros 5 libros que encontramos en la palabra del Señor. De Éxodo a Deuteronomios. Esos son los 5 libros que Moisés escribió. Recordemos que Moisés hablaba con el Señor y que él escuchaba al Señor, por lo cual toda la revelación que Dios le daba, él lo iba apuntando.
Pero ahora esta palabra, ¿verdad? Esa revelación que Dios le había dado a Moisés pasa a manos de Josué. Por eso el Señor le dice que nunca se apartará de su boca este libro de la ley. Nunca se apartará, dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Sabe que meditar, amén? Meditar en hebreo significa o se traduce por haga. H-A-G de gato, A-H. Que significa leer con tranquilidad, leer sosegosamente o hablar consigo mismo mientras se piensa. Eso es meditar. Todos estamos llamados a escudriñar la palabra del Señor. Todos estamos llamados. Pero también estamos llamados a qué, hermanos, a ser hacedores de la palabra del Señor. En Salmos 145 dice la palabra del Señor: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? El salmista David. El salmista David dijo: y en tus hechos maravillosos meditaré. Si nosotros nos pusiéramos a pensar cuántas cosas el Señor ha hecho en nuestra vida, serían muchas cosas que nosotros tendríamos que pensar, que meditar, porque el Señor sin duda ha hecho cosas muy grandes, muy poderosas en nuestra vida. Y dice también en Salmos 119, como dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces en el versículo 8 sigue diciendo: sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Una vez más le vuelve a decir, amén. De aparte de que esta palabra no se tiene que apartar de su boca, amén, pues también dice la palabra del Señor que tiene que guardar esta palabra. Y hay una promesa del Señor y le dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta palabra, amados hermanos, si usted quiere, ¿verdad?, de alguna forma tener la clave, amén, para ser próspero espiritualmente hablando, amén. Para ser próspero espiritualmente hablando, usted tiene que guardar esta palabra en su corazón. Tiene que estudiarla, tiene que deleitarse, tiene que meditar, pero también tiene que buscar la presencia de nuestro Dios. Esa presencia que lo llena todo. Esa presencia que nos levanta, esa presencia que nos fortalece, que nos ayuda a seguir adelante. Yo no sé cuántas de las veces usted se ha sentido sin fuerzas. Y usted, ¿verdad?, a lo mejor ha dicho: si el Señor no me fortalece, ¿verdad?, pues entonces nosotros no podemos seguir adelante si el Señor no está con nosotros. Como Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, pues no nos saques de aquí. Habla de una dependencia. ¿Cuántos de nosotros dependemos de la presencia y de la palabra del Señor? A veces, ¿verdad?, nos esforzamos en trabajar. Los que trabajan, pues gloria a Dios. No es malo esforzarse para trabajar. Pero a veces nos esforzamos más en trabajar que nos esforcemos más en lo espiritual. A veces, ¿verdad?, usted se levantaba y si usted entraba a las 6 de la mañana a trabajar, pues usted se esforzaba por levantarse a las 5 de la mañana para llegar puntual a su trabajo.
Pero ¿cuántas de las veces usted se levanta a las 5 de la mañana a orar? ¿Cuántas de las veces, verdad, nos esforzamos, verdad, por cuidar nuestro cuerpo y usted se ejercita? Y gloria a Dios por eso. Pero ¿qué con las cosas del Señor, con la palabra del Señor? A veces malgastamos nuestro tiempo en muchas cosas, pero no nos esforzamos, amén, en escudriñar la palabra del Señor, en escudriñarla, porque Jesús dijo que en ella encontraríamos, ¿qué, hermanos? La vida eterna. Y también, amados hermanos, así como podemos prosperar espiritualmente, también en la salud podemos prosperar, podemos ser personas sanas. En Juan versículo 2, en su tercera carta, diciéndole a Gayo, amén, un hermano, le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nuevamente vuelve a hablar. Amén, aquí ya Juan está hablando. El apóstol Juan está hablando ahora de una prosperidad, amén. No solamente de salud, sino de una prosperidad espiritual. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nosotros podemos ser prósperos espiritualmente hablando. ¿Prósperos en qué, amados hermanos? Prósperos en la lectura de la palabra, en la oración, en las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Esta es la promesa que el Señor le hizo a Abraham, que el Señor le iba a dar a toda su descendencia esta tierra en la cual Josué ya estaba para entrar con todo el pueblo de Israel. Ellos ya están en el resultado prácticamente de la promesa que el Señor le dio a Abraham, aunque Abraham no lo vio. Abraham no vio esa tierra prometida, pero su pueblo, pero su descendencia estaba por tomarla. Estaba ya para introducirse. No sé qué es lo que Dios le ha prometido a usted. Espiritualmente hablando, hay mucha tierra por qué conquistar. Hay pueblos enteros para ir a predicar la palabra del Señor, y esa es una tierra por conquistar. Podemos hablar de un país que a lo mejor no conoce del Señor, como allá en el oriente, que el evangelio, que esta palabra está prohibida, y que por causa de esta palabra, ¿verdad?, persiguen a todos aquellos que profesan la fe en Cristo Jesús. Podemos hablar de conquista en la familia de igual manera. Yo no sé qué es lo que le ha prometido Dios, que salvará a su esposo, que salvará a su esposa, que salvará a sus hijos, que salvará a sus hermanos, o que salvará a sus padres a lo mejor. ¿Qué es lo que le ha prometido Dios? Que usted va a sanar, que usted va a ser sana, va a ser libre de esa enfermedad. ¿Qué es lo que le ha prometido Dios? A todos algo el Señor nos ha prometido. Si usted es hijo de Dios, a usted el Señor algo le ha prometido. A mí el Señor un día me prometió que Él salvaría a mi familia. Y aunque humanamente, ¿verdad?, podemos hablar y podemos decir que es imposible,
Pues todo lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Porque nosotros, amados hermanos, no le hemos creído a cualquier Dios. No le hemos creído a la madera, a la piedra, al hierro, al bronce, al oro. Le hemos creído a Jehová, Dios de los ejércitos. Y Él ha prometido estar con nosotros. Y Él es fiel para cumplir sus promesas. Él es fiel para cumplir sus promesas. En Hebreos, en su capítulo 11, en sus versículos 33, hablando de los siervos y los siervas del ayer, dice: por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Dice que sacaron fuerzas de debilidad. Usted sabe qué es sacar fuerzas de debilidad de donde no hay fuerzas, de donde no hay nada, de donde humanamente podemos decir: yo ya no puedo. Pero de ahí el Señor, dice la palabra, que saca fuerzas. De donde no hay ninguna, el Señor nos infunde fuerzas nuevas. ¿Para qué, amados hermanos? Para seguir adelante hacia lo que Dios nos ha prometido. Porque el Señor dijo que nunca estaríamos solos. El Señor le dijo a Josué: no te dejaré y no te desampararé. En esta lucha, amados hermanos, en esta batalla, sabemos que esta pelea es espiritual. Aunque humanamente no estamos hablando como en los tiempos bíblicos que salían los ejércitos a pelear. Nosotros no vamos a salir con una espada materialmente hablando. ¿Por qué? Porque nuestra espada es esta palabra. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado. Y el Señor nos ha dado una armadura. ¿Para qué, amados hermanos? Para poder pelear contra el enemigo. Porque nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino con huestes espirituales. Contra Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y como sabe que le queda poco tiempo, pues el enemigo va a tratar de desanimarnos. Va a tratar de jalarnos, de que nuestra mirada se desvíe del propósito que Dios tiene para nosotros. Y el enemigo va a mandar esos dardos a nuestra mente. ¿Para qué? Para desanimarnos, para no seguir en esa batalla. Déjeme decirle, amados hermanos, que no puede haber victoria si no hay una guerra. Para haber una victoria tiene que haber una guerra. Tiene que haber una lucha. Tenemos que seguir adelante. Vamos a leer el último versículo. Amén. En la cual tomamos por base el último versículo. Josué 1:9. Dice: mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. Nuevamente el Señor le vuelve a decir a Josué: mira que te mando y que te esfuerces. Le está mandando. Le está dando una orden.
Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor ahí claramente le está diciendo, no temas. Porque Dios sabía que Josué, como todos nosotros, era un hombre de carne y de hueso que tenía, ¿verdad? Pues sus temores. Por eso el Señor le dice, no temas ni desmayes, no te desanimes. Vas a enfrentar muchas cosas. Aún el pueblo, ¿verdad? Como era un pueblo muy rebelde. Recordemos que cuando el pueblo del Señor entra, ya no entran los mayores de 20 años. Entra una nueva generación. Pero Dios sabía que esa nueva generación se iba a olvidar del Señor. Y por eso Dios le da un canto a Moisés y Moisés lo escribe. Y es un canto donde dice de que el pueblo del Señor se iba a alejar de él. ¿Por qué? Porque era un pueblo necio. Pero aquí Josué, amén, Dios le dice a Josué, no te desanimes. A lo mejor tú vas a ver, ¿verdad? Que el pueblo enemigo a lo mejor puede ser más grande, más numeroso. Pero Dios le promete estar con él. Y Dios le dice, así como estuve con Moisés, así yo voy a estar contigo. Y así el Señor nos dice en esta noche, así como Él estuvo con Moisés y estuvo con Josué, el Señor va a estar con nosotros. ¿Sabe que el sinónimo de valiente es ser esforzado, decidido o vigoroso? Hablando físicamente de una persona que es fuerte. Y esforzado es una persona valiente, una persona decidida, una persona que lucha por lo que Dios le ha prometido. Así que vuelvo y repito, ¿qué es lo que Dios le ha prometido? A todos Dios nos ha prometido algo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está llena de promesas que están ahí, el Señor las va a cumplir a su tiempo. A veces queremos que sea nuestro tiempo. Pero si vemos, amén, bíblicamente el ejemplo es que Abraham, aunque no lo vio, pero se cumplió esa promesa. Y aunque nuestros ojos se cerraren y no veamos cumplida la promesa, el Señor la va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra, a su palabra. Así que en esta hermosa noche estuvimos meditando la palabra del Señor bajo el tema esfuérzate y sé valiente. Vamos a orar. Si usted tiene una petición de oración en este momento, póngalo en los comentarios. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor, amén, por esta hermosa palabra que el Señor sin duda trae a nuestras vidas, amén, a tiempo. Esta palabra que siempre habla a tiempo. Así que le vamos a dar gracias al Señor, amén, vamos a darle gracias al Señor. Si hubiese algún amigo que quisiera aceptar al Señor, yo creo que este sería el momento de que tú le entregues tu corazón al Señor. De que tú le entregues tu corazón al Señor y tú le digas que venga a morar, que venga a vivir en tu corazón. ¿Por qué? Porque los días son malos y el tiempo es corto.